declarando en la adoración. And that is what we are declaring through worship. Declaramos que estamos perdidos sin Él. No queremos nada más sino es Él. We declare that we are lost without Him, that we don't want anything else but Him. Cantamos sobre uno como el Señor nos sacó de la esclavitud y nos resucitó juntamente con Cristo. We sung about how He rescued us from slavery and how He resurrected us in Christ. Y así mismo eso mismo fue lo que leímos a través del Salmo. And that's the same thing we read about through the Psalms. Todo eso es para decirte que nada en Dios es una casualidad. All of that is to tell you that nothing in God is by coincidence. Todo lo que Él lo hace con un propósito. Everything that He does it with a purpose. Y todo lo que Él repite es porque Él lo quiere impartir. And everything that He repeats is because He wants to impart it to us. Por eso en este día So that's why this day vamos a seguir sobre este tema del señorío de Cristo. we're going to continue with this theme on the lordship of Christ. Y como introducción quiero repasar algunos puntos que trajo el pastor Carlos en las últimas 2 semanas. And as an introduction, I want to review several points that Pastor Carlos brought in the last few weeks. Y de ahí voy a construir el mensaje en el día de hoy. And from there, I'm going to build the message from today. ¿Qué es lo importante que tenemos que entender sobre el señorío? What is the important thing that we need to understand about the lordship of Jesus? El primer punto era que si Dios creó todas las cosas, The first point was that if God created everything, Él es el Señor de todo lo creado. then He is the Lord of everything that is created. Y esto significa algo para nosotros. And this means something for us. ¿Qué significa? What does it mean? Ser un señor de algo que uno creó. To be the Lord of something that one created. Ser el Señor de lo creado es ejercer autoridad y dominio sobre lo creado. To be the Lord of what is created is to have to exert dominion over what was created. Nosotros estamos a 2 semanas y media de una elección en nuestro país. We are 2.5 weeks from the elections of this country. Y aunque hay países que tienen gobiernos establecidos en la tierra, And even though there are countries that they have governments established on the earth, toda autoridad y dominio ha sido delegada del Señor. all authority and dominion has been delegated by the Lord. Eso significa lo que dice la palabra de Dios, que es Dios que quita y pone a los reyes de la tierra. So this means from the word of God that it's God who takes and places rulers No on the earth. importa quién gana la elección en 2 semanas. It does not matter who wins the elections in 2 weeks. En este sentido, In this sense, que eso no le quita el poder ni la autoridad de Dios sobre la tierra. that this does not take away the ruleship of God on the earth. También ser el Señor Also, being the Lord, significa diseñar y sostener los sistemas del mundo creado. it means to design and to sustain the systems that were created on the earth. La palabra en el libro de Hebreos declara que Él es el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. The word of God says in Hebrews that He's the one who sustains all things with the power of His word. ¿Qué significa esto? What does it mean? Es que es el Señor que establece cómo sube y baja el sol. That is the Lord who establishes when the sun goes up and Esos son down. movimientos de planetas que nosotros lo tomamos como si pasan por sí solas. These movements of the planets that we sometimes take it as if they happen on their own. Hay leyes de la siembra y de la cosecha There are laws of harvest and sowing. que no son una cosa humana, That they are not human, sino que fue Dios que lo instituyó en Génesis. but it was God who established it in Genesis. Todo eso es para decir es que si yo soy el Señor de algo, All of that is to tell you that if I'm the Lord of yo something, puedo ejercer dominio y autoridad sobre lo creado, then I can execute dominion and rule over what was created. pero también significa que yo fui el que diseñé todo lo que tiene que ver con las leyes que gobiernan ese mundo. But it also means that I was the one who designed and created everything that has to do with those things that were created. Amén, ¿estamos de acuerdo? Are we in agreement? Número 3, ser el Señor también significa establecer los principios gubernamentales de lo creado. Number 3, being the Lord also means Estableciendo los principios be the one who establishes the principles de lo creado. of what is created. Si Dios creó al mundo,
If God created the y world si también nos creó a nosotros, and He also created us, eso implica that implies que Él también estableció la ética de cómo los hombres deben interactuar con el mundo creado. that He also created the ethics that with which the men need to interact with. Establece aún cómo nos debemos tratar los unos con los otros. It also establishes how each one is to relate to each other. O sea, ¿por qué es que yo me tengo que comportar de una forma específica? Why is it that I have to behave in a certain way? Es porque si Dios me creó a It's mí, because if God created me, yo no puedo decidir cuáles son los patrones de comportamiento que me deben gobernar. then I don't choose what are the patterns or behavior that I need to use. ¿O acaso hay un árbol que en un tiempo dado se revela en contra de lo establecido de Dios? Or is there a tree that rebels against what God has established? ¿Pasa en el mundo? Does it happen in the world? Si yo me pongo a sembrar semillas, va a dar fruto porque esa es la ley que Dios estableció. If I plant seeds, it's going to bear fruit because that's a law that God established. Y es por ahí que donde vamos a llegar a ese problema central en el día de hoy. And this is where we're going to arrive at this central issue Entre that we're going to be todo talking lo about. que es creado, Among all things that was created, solo hay un ser que fue creado there is one being that was created que puede rebelarse en contra de Dios who can rebel against God y su señorío. and His lordship. Esos son los humanos. Those are the human beings. La palabra de Dios The Word of God establece cómo nos debemos tratar los unos con los otros. Como establishes how each one is to relate to each other. el Señor dio un mandamiento. The Lord gave a commandment. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los The otros. same way that I have loved you, you also should love among yourselves. Y aún, porque esto es para enfatizar que no hay nada fuera del dominio o la esfera del señorío de Dios. This is to emphasize that there is nothing outside of the dominion or the sphere of God's lordship. Aún la palabra establece cómo debemos cuidar y usar nuestros cuerpos. The Word also declares how we are to use our own bodies. En primera de Corintios la palabra dice que el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. In 1 Corinthians, it says that the body is not for immorality, En el for versículo sexual 20, immorality. perdón, y dice aún en el versículo 20 que ustedes no se pertenecen a sí mismos, And it says in verse 20 that you don't belong to yourselves porque Dios los compró a un alto precio. because God bought you at a high price. O sea, si Dios nos compró So if God bought us, purchased us, y Él es el Señor de nuestras vidas por el hecho de comprarnos, and He's then the Lord of our lives because He purchased us, nosotros ya no nos pertenecemos. then we don't belong to ourselves. Ese es el primer paso de verdad someterse al señorío de Cristo. That is the first step of truly surrendering yourself to the lordship of Christ. Por eso, como dijo el pastor la semana pasada, Also, like Pastor said last week, si Dios es el Señor de todas las cosas, if God is the Lord of all things, podemos descansar de servir otros dioses, then we can parar we can stop de servir otros of dioses serving other gods, y podemos seguir el reino de Dios primero. and we can follow the kingdom of God first. Eso era lo que vimos la semana pasada, That's what we saw last week. que el Señor le está enseñando a sus discípulos, no pueden servir a dos señores. This is where Jesus was teaching His disciples, you cannot serve two masters. Y es en ese contexto que él declara, entonces buscad primero And el it- reino de Dios. And it's in this context that He said, seek first the kingdom of God. ¿Por qué? Why? Como el pastor acaba de decir aquí mismo también, As the pastor just said here, porque si hay un rey because if there is a king y él es el señor de ese reino, and He's the Lord of this kingdom, él es responsable He is de responsible sostener y suplir todas las cosas. of sustaining and supplying all things. Basado en estos conceptos, Based on all these concepts, quisiera establecer unos puntos I want to establish some points de por qué es difícil someterse al señorío de Cristo. of why it is so difficult to submit yourselves to the lordship of Christ. Y la verdad que nos lleva a la posición de sujeción que Dios siempre quiso. And the truth that takes us to the position of subjection that God wants us to have. Pueden ir conmigo al libro de Génesis rápidamente. Can you go quickly with me to the book of Genesis? Vamos a leer algo que ya sabemos, We're going to read something that we already know, pero aquí
vemos el origen del desvío del señorío de Dios. But here we see the origin of the deviation from God's lordship. En Génesis capítulo 2, In Genesis chapter 2, en el versículo 15, mira lo que dice la palabra de Dios. verse 15, look what it says here in the Word of God. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. And the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Dios estaba estableciendo su señorío sobre los humanos. God was establishing his lordship over the human beings. En Génesis capítulo 1 vemos como Él crea todas las cosas y después lo llena. In Genesis chapter 1, we can see how he created everything and then he fills everything. Y asimismo cuando Él crea al hombre, And same way, when he created man, lo pone con un propósito he establishes him with a purpose y con un trabajo. and with a work. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que aunque no importa si Dios es el Señor de tu vida, tú siempre tendrás un propósito. It does not matter whether God is the Lord of your life. You will always have a purpose. Porque a veces nosotros pensamos que sujetarnos a otra persona Because sometimes we think that when we subject ourselves to another person, es rendir de tener un propósito. is to stop having a purpose O rendir de tener un trabajo o deseos de cumplir. or to stop having a desire to be fulfilled. Pero lo que vemos aquí es que el señorío de Cristo But what we see here is that Christ's lordship y nosotros relacionarnos con el señorío de Cristo and us relating to the lordship of Christ no es rendir todas estas cosas, is not to surrender all of these things, sino alinear mi propósito, but to align my purpose, alinear mi visión, to align my vision, alinear mis deseos to align my con desires los deseos de mi Señor. with the desires of my Lord. Y esos deseos de nuestro Señor And those desires from our Lord también incluyen esos parámetros que vemos que Dios establece aquí para el hombre. they also include these parameters that God establishes here for men. Y como nosotros sabemos, And no as we pasa know, mucho tiempo It doesn't take long que el hombre se revela en contra de este mandamiento de Dios. when the man rebels against this commandment from God. Y entonces esta historia And this story nos revela los principios de Dios para el hombre que estaba en el huerto. reveals to us a principle from God from this time in the garden. Estos principios These principles iban a reflejar su señorío. were going to reflect his lordship. ¿Por qué? Why? Porque Él diseñó al hombre, Because he designed man, también diseñó al árbol, he also designed the tree, y por lo tanto Él tenía la autoridad de establecer un estándar de comportamiento. and therefore he was able to establish a standard of behavior. Los estándares de Dios God's standards, siempre prosiguen de su sabiduría y propósitos. they always come forth from his wisdom and purpose. Mira el que está a tu lado. Tell the one next to you. Eso nos dice This tells us que el Señor sabe lo mejor. that the Lord knows the best, what is best. Es simple. It's simple. ¿Cuántos de verdad creen eso? How many of you truly believe that? Dios sabe lo mejor. God knows what is Y best. eso es lo que vemos aquí en Génesis capítulo 2. And this is what we see here in Genesis chapter O sea, 2. le está diciendo, Adán, He's telling him, Adam, tú llegaste ahorita. you just arrived now. Yo estaba en la eternidad. I was already in past eternity. Yo sé lo que yo quería. I know what I wanted. Yo tenía un deseo de tener a alguien en mi imagen y semejanza. I had a desire of having somebody in my likeness Por eso and tú image. estás aquí. That's why you're here. Tú tienes que trabajar. You have to work. Quiero a alguien que me represente en la I tierra want somebody to represent me here on para earth, revelar mi naturaleza. to reveal my nature. Dice, ahora, pero también creé este árbol. But I also created this tree. Y yo sé que si tú comes de ese árbol, And I know that if you eat from this tree, te vas a morir. you're going to die. Y Adán, And Adam, como muchos de nosotros, as many of us, sí, Señor. yes, Lord.
Y seguro también él decía, es verdad, papá, tú sabes lo mejor. And almost he probably said, yes, Dad, you know what is best. Pero a veces la dificultad But sometimes the difficulty is es que en teoría creemos que That Dios in- lo sabe todo. that in theory we believe that God knows what is best. Pero en realidad But in reality, no obedecemos conforme a esa creencia. we do not obey according to that belief. Te tengo una pregunta. I have a question for you. Si Dios conoce lo mejor para tu vida, If God knows what is best for your life, no conforme a lo que tú crees que es lo mejor. not according to what you believe is the best, Estoy hablando del estándar de Dios que lo ve todo y lo sabe todo. I'm talking about from the standard of God who sees everything and knows all things. Si Él conoce If He knows qué es lo mejor para ti, what is best for you, eso significa tu vida matrimonial, that means your marriage, tu cónyuge ideal, your ideal tu spouse, futuro, your future, tu trabajo, your work, tus hijos, your children, tu legado. your legacy. Si Él conoce lo mejor para todas estas áreas, If He knows what is best for all of these areas, ¿por qué no nos sometemos a su señorío? then why do we not submit to His lordship? ¿Por qué no obedecemos el mandamiento? Why do we not obey the commandment? Y eso no se aplica solo a los que estamos aquí. And this not only applies to those who are here. Es algo que se ve también en el cuerpo de Cristo. This is something that is seen in the body of Christ. ¿Por qué es tan lamentable que hay pastores que predican, Why is it so sad that there are pastors who preach, supuestamente toman el consejo de Dios para ejercer esta función, supposedly taking the counsel of God to execute this function, pero a años but throughout the years, se ve que habían deficiencias y no obedecieron al Señor? we see the deficiencies because they did not obey the Lord. Habían áreas donde ellos se rebelaron contra su señorío. There were areas in their lives where they rebelled against His lordship. Y eso es lo que nos pasa a nosotros a veces. And that's what happens to us sometimes. Y esta tragedia fue lo que sucedió en el huerto. And this tragedy is what happened in the garden. Cuando el hombre decidió comer de ese árbol, When man decided to eat from this tree, el hombre decidió ser su propio Señor. man decided to be its own Lord. ¿Cómo es que yo llego a ser mi propio Señor? How is it that I become to be my own Lord? Es cuando dudo del consejo de Dios It's when I doubt God's counsel, y me llevo por mi propia sabiduría. and then I pay attention of my own wisdom. Eso no fue lo que sucedió aquí. Wasn't it what happened here? En Génesis capítulo 3, In la, Genesis chapter 3, la serpiente viene y le habla a Eva the serpent comes in and speaks to y, Eve, él hace que ella dude de lo que el Señor había mandado. and he makes her to doubt of what the Lord has already commanded. Y no era solo que ella dudó de la palabra, And it was not only that she doubted the word, es que ella dudó de la persona. it's that she doubted the person. No es solo que ella dudó qué es lo que el Señor dijo. It's not only that she doubted what was that God said, Porque sino que ella también dudó si él verdaderamente era un Señor entonces. but she also doubted whether he truly was the Lord. Porque si Eva de verdad viera a Dios como su Señor, Because if Eve truly would have seen God as her Lord, no hubiese tomado una acción sin consultar a su Señor. she would have not taken an action without consulting her Lord. ¿Cuándo se entiende ese principio? How many of you understand that principle? Hay decisiones que tú tienes que tomar. There are decisions that you need to take. Todos tenemos decisiones. We all have decisions to make. Pero no debes tomar ni una decisión sin consultar a tu Señor. But you should not make a decision without consulting your Lord. Amén. Amen. Cuando tomas decisiones When you make decisions sin consultar a tu Señor, without consulting with your Lord, tú te haces tu propio then Señor. you make yourself to be your own Lord. Y desde ese momento en la historia And from this moment in history, han existido dos gobiernos. there have existed two governments. El gobierno de los The hombres government of men y el gobierno de Dios. and the government of God. Y el gobierno de los hombres And the government of men es fundamentado en el razonamiento humano. is founded in the human reasoning. Pero el gobierno de But Dios God's government se basa en revelación.
is based on revelation. Quiero que vean la I diferencia. want you to see the difference. Los hombres, Men, su gobierno, their government, cuando ellos son sus propios when señores, they're their own Lord, ellos actúan basado en lo que ellos piensan. they act based on what they think. Pero los que aman a Dios, But those who love God, los que lo conocen y lo tienen en la posición de Señor de sus those vidas, who know Him and have Him placed on the position of lordship, no es por lo que ellos piensan, they don't act based on what they think, sino es por lo que Dios dice. but based on what God says. ¿Sabes cómo yo sé eso? You know why? How I Dice know la this? palabra de Dios que Jesús fue cerca a los discípulos, The Word of God says that Jesus, fue a sus He discípulos went to His disciples, y dice que ellos ya habían estado en el mar por horas. and He says that they were already on the sea for hours. Y el Señor le dice a Pedro, And the Lord Jesus tells Peter, tira tu red otra vez. throw your nets again. ¿Y qué es lo que él le responde? And what does Peter respond? Porque tú me lo dijiste, Señor, lo voy a Because hacer. you told me, Lord, I'm going to do it. Los que conocen y tienen a Dios como su Señor, Those who know and have Christ as their Lord, no importa It does lo not que, matter. lo que yo sé. what I know, Pedro era pescador. Peter, he was fisherman. Ya había pasado la hora de sacar peces. And the time to bring out fish was already past. ¿Ustedes creen que Pedro no sabía todas las estrategias de cómo agarrar un pez? Don't you think that Peter already knew all the strategies of how to pull fish? Todo lo que era su pensamiento y su conocimiento de ser pescador Everything from his mindset and what he knew from being a fisherman no era compatible con lo que el Señor le estaba pidiendo a él. was not compatible with what the Lord was asking of him. Y hay cosas And there are que el things Señor quizás te está pidiendo. that the Lord may be asking of you. Hay cosas que el Señor quiere hacer a través de tu vida. There are things that the Lord may want to do through your life. Hay milagros que Él quiere manifestar, There are miracles that he wants to manifest. pero tendrás que respetar y obedecer su consejo But you will have to respect and to obey his counsel sobre lo que tú crees que tú sabes. above what you think you know. Amén. El gobierno de los hombres The government of men es guiado por los deseos populares. is guided by popular desires. Esto cambia y varía, This change, it varies. mas el gobierno de Dios no cambia But the government of God does not change porque son como su naturaleza, because it is as his own nature. inmutable. It's immutable. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that. El gobierno de los The hombres government of men es guiado por los deseos is populares, guided by popular desires. mas el gobierno de Dios no cambia But the government of God does not change porque son inmutables como su naturaleza. because it is immutable, unchangeable as its own nature. Y estos dos gobiernos han estado en guerra. And these two governments have been waging war against each other. Es la guerra interna entre nosotros. It's that internal war within us. Y en la escritura hay dos gobiernos And in the scriptures, there are two governments que vemos que reflejan estos conceptos del gobierno de los hombres y el gobierno de Dios. that we see that reflect these two concepts of the government of man and the government of God. Y hay una palabra muy poderosa que se encuentra en 2 de Samuel. There is a very powerful word that is found in the book of Samuel. Dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. And it talks about that there is a long war between the house of De Saúl y la Saul casa de David. and the house of David. Y eran dos gobiernos And these were two governments. que eran, la tipología eran los dos hombres. It was a typology of two men. Y no es mi punto entrar en detalle de esto, And it's not my point to go in details into this. pero debes mirar todo lo que hizo Saúl. But you have to see everything that Saul did. Todo lo que Saúl hizo Everything that Saul did era para complacer al pueblo, was to please the people. era para retener su poder. Was for him to retain his power. Mira lo que dice la palabra, dice And look y what it says the word. que rogó a Samuel que adorara al lado de él That he pled with Samuel so that he would pray next to him
para que el pueblo viera que él todavía tenía unción, so that the people would see that he still had que anointing, él todavía era un rey. that he was still a king. ¿Qué era lo que Saúl estaba haciendo? What was it that Saul was doing? Saúl es un gobierno Saul is a type of government que se conforma a lo que el pueblo desea y quiere. that is according to what the people desires and wants. Cuando Dios le dijo a Saúl, When God told Saul, todo lo que tú encuentres, mátalo. everything that you found, kill them. Dice la palabra de Dios, y él tomó de los corderos y los sacrificó. And the word of God says that he took out of the lambs and he sacrificed them Hizo sacrificios hacia Dios, towards God. aún hacia Dios. Era algo supuestamente bueno, It was something supposedly good that Pero he did desobe- sacrifice to God. pero desobedeció el mandamiento. But he disobeyed the commandment. No respetó su Señor. He didn't respect his Lord. Tú eres un sacerdote real. You are a royal priest. Tú tienes autoridad. You have Tú authority. tienes dominio. You have dominion. Pero ese dominio y autoridad ha sido delegada de un Señor mayor que tú. But those dominion and authority has been delegated towards you from a higher Lord. Y así mismo como a Saúl, And same way as with Saul, a nosotros también se le quita la autoridad we're also then taking away the authority cuando no obedecemos nuestro Señor. when we do not obey our Lord. ¿Y sabes cuál fue la excusa? And you know what was his excuse? Una excusa barata. A very cheap No, excuse? es que el pueblo. Oh, it's the people. Miren, él dice, no es porque era para el pueblo. Ellos querían. Oh, it's because it was the people. They wanted. David nunca se llevó por el pueblo, David never followed the people, sino siempre tuvo un corazón detrás del de Dios. but he has his own heart behind God's heart. Y al hacer eso, And by doing that, él nunca tuvo que retener al pueblo, he never had to try to keep the people, sino que el pueblo siempre lo seguía. but the people followed him. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo? What does the word of God say in the book of Matthew? Seguid primero el reino de Dios Seek first the kingdom of God, y todo el resto será añadido. and all the rest will be added. Saúl buscó al pueblo primero, Saul seek first the people, pero David siguió primero a Dios. but David sought first the kingdom. Por eso David tuvo el pueblo y That's- Saúl no. That's why David had the people and Saul did not. Otra pintura o imagen que vemos Another picture that we see de estos dos gobiernos of these two governments se encuentran en el libro de Zacarías. is found in the book of Zechariah. Zacarías capítulo 9, versículo 13. Zechariah 9, verse 13. Lo pueden leer conmigo, pueden ir ahí. Can you go with me and read it with me? A veces uno cita los versículos, pero también es bueno leerlos juntos. Sometimes you cite the verses, but it's good to read them together. Eso lo vamos a hacer juntos. Zacarías capítulo 9. Mire lo que dice en el versículo 13. Zechariah chapter 9, verse 13. Dice, porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. I will bend Judah as I bend my bow, and fill it with Ephraim. I will rouse your sons Zion against your sons Greece, and make you like a warrior's sword. Esto se puede ver complicado, This can be a little complex, pero cuando uno entiende el concepto en la historia, but when you understand this concept within the history, Zacarías estaba profetizando sobre como dice en el libro de Daniel, que el reino de Dios Zechariah was prophesying, as he says in the book of Daniel, that the kingdom of God iba a conquistar al reino de Grecia. that the kingdom of God was going to conquer the kingdom of Greece. En el libro de Daniel, esa estatua dice, y había una roca In the book of Daniel, it talks about the statue, and there was a rock, y rompió esa estatua que representaba todos los imperios que iban a llegar a la tierra. and that this big rock was thrown upon the statue and destroyed all the kingdoms that were Y uno represented. de esos imperios iba a ser la de Grecia. And one of those empires was going to be the empire of Greece. Entonces, Zacarías está profetizando sobre algo. So Zechariah is prophesying over something. Pero también hay una connotación espiritual. But there is also a spiritual connotation. Porque
Todo imperio Because all kingdoms es una reflexión de un espíritu. is a reflection of a spirit. Por eso también en el libro de Daniel dice, y cuando el arcángel Miguel quiso llevar el mensaje, That's why it also says in the book of Daniel that when the archangel Michael wanted to take the message, dice la palabra que él habló a Daniel diciendo, perdón que me tardé, fue que el príncipe de Persia me paró. yeah, he said, I'm sorry for the delay. It was that the king of Persia stopped me. ¿Qué significa eso? ¿Era el príncipe de Persia del imperio de ese tiempo? What does it mean? Was it that he was the king of Persia from that time? No era, It was not. sino era un espíritu que estaba sobre esa región. But it was a spirit that was over that region. De la misma manera, aquí hay una aplicación espiritual para nosotros. Likewise, there is a spiritual application for us here. Grecia representa democracia. Greece represents democracy. Grecia representa seguir humanismo, Greece represents to follow humanism, nuestros deseos, our own desires, nuestro pensamiento. our own thoughts. Eso es lo que significa Grecia. This is what Greece means. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo But here the word of God is saying que Dios iba a levantar a Sión. that God was going to raise up Zion. Y Sión es una representación de la revelación de Dios. And Zion is a representation of God's revelation. Entonces la palabra está diciendo que la revelación de Dios So the word is saying that God's revelation está en guerra, pero también va a conquistar a Grecia. is waging war, but will also conquer Greece. Y eso es lo que vino a hacer Jesús cuando vino a la tierra. And this was what Jesus came to do when he came to earth. ¿Qué fue lo que dijo Jesús antes de subir a la cruz? What did Jesus say before he went up to the cross? Él dijo, es hora que el príncipe de este mundo será echado fuera. He says that it's time now for the prince of this world to be cast out. ¿Y qué pasó cuando él estuvo en esa cruz? And what happened when he was on the cross? Colosenses declara, y él despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente. He said in the book of Colossians that he took out all of these principalities and he exhibited them publicly. Él le quitó todo el poder cuando estaba en la cruz. He removed all power from them when Jesus was on the cross. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. This is what Jesus came to do. Cumpliendo esa palabra de Zacarías. Fulfilling this word from Zechariah. Significando para nosotros en el día de hoy. Meaning for us today, Antes de la cruz, before the cross, nosotros teníamos que ser nuestros propios señores. we wanted to be our own Lord. No solo queríamos, necesitábamos, no había otra opción para There was no nosotros. other options for Porque us. estábamos lejos de Dios. Because we were apart from God. Pero Jesús en la cruz exhibió But Jesus on the cross exhibited y triunfó and triumphed para que ya nosotros no tenemos que gobernarnos, so that we don't have to rule ourselves. sino podemos regresar bajo su señorío, But now we can come back under his lordship, algo que habíamos perdido. something that we had lost before. Fue en la cruz que Dios hizo a Jesús Cristo y Señor. It was on the cross that God made Jesus Christ and Lord. Fue en esa cruz el momento que el Rey y Señor fue coronado. It was on that moment of the cross that the Lord and Savior was crowned. Todo estaba siendo puesto debajo de sus pies. All things were being placed under his feet. Y no era que el enemigo era mayor que Jesús. And it was not that the enemy was greater than Jesus. No es que de verdad había un momento que no era el Señor y Cristo, It was not that there was a moment where he was not Christ and Lord. sino como acabo de decir, es que no había forma But as I just mentioned, is that there was no way para el hombre for man ni el mundo creado salir de la esclavitud del pecado. and for the created beings to go out of the slavery from sin. Entonces la cruz So the cross nos sacó de un gobierno de los hombres removed us from the government of man, que en realidad that in reality es el gobierno de Satanás, del enemigo. is the government of Satan, of the enemy. Es el gobierno de la serpiente. Is the government of the serpent. Y Él nos trasladó, como dice la palabra, And he transferred us, as the word declares, al reino de su Hijo amado. to the kingdom of his beloved Son. ¿Cuántos están en el reino de How su many Hijo of amado you en este are día? in the kingdom of his Tú beloved fuiste Son? trasladado, We were translated, porque fuiste transferred. trasladado, Because you were transferred, tú ahora tienes un Señor otra you vez. now have a Lord once Y eso, again.
Es a lo que estamos hablando en estas semanas. And this is what we have been talking about in these past few Eso es lo weeks. que Dios ha estado construyendo en nosotros. It's what God has been building Me on salvé, us. I got saved. soy un discípulo, I am a disciple. soy un hijo. I'm a son. Pero entonces, ¿cómo es que yo me voy a relacionar But how is it that I'm going to relate a Dios como to God Señor? as Lord En rendimiento, in surrender? en que toda mi vida ya no me pertenece, That all my life no longer belongs to me, sino está disponible para servir al Señor. but it's available to now serve the Lord. Hay tres imágenes There are three images que quiero resaltar en la that palabra I want to emphasize from the Word de cuando Dios nos saca del auto señorío, when God removes us from the self lordship, lordship, y nos entra otra vez a su señorío. and He gets us into His lordship. Si pueden ir conmigo al libro de Hechos, If you can go capítulo, with me to Acts capítulo 9, quiero leer unos versículos. Acts chapter 9, I want to read some verses. Aquí vemos la historia de Saúl o de Pablo Here we see the story of Saul, Paul, cuando el Señor se le aparece. when the Lord appears to him. Si pueden ir conmigo desde el versículo 3, vamos a leer. We're going to read from verse 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. And as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And he fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Mira cómo le responde Saúl. And look how Saul responds. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Who are you, Lord? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. I am Jesus whom you are persecuting, he replied. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? And now get up and get into him. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. He said, now get up and go into the city and you will be told what you must do. Y voy a terminar el punto aquí porque ya sabemos lo que Pablo tuvo que hacer después de esto. I'm going to finish this point because we already know what Paul had to go through. Dice que after Pablo this. entonces entró a la ciudad y ahí se encontró con Ananías y él lo sanó. Paul went into the city and he encountered Ananias and he healed him. Pero el punto aquí es que Saúl era un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia. But the point here is that Saul, who was persecuting the church, Su señor era la religión judía. his Lord was the Jewish religion. Era un hombre que pensaba que le estaba sirviendo a Dios, pero no era. It was a man who thought that he was serving God, but he was not. ¿Cuántas veces a veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios How many times do we think that we are doing the will of God y estamos obedeciendo a nuestro and Señor? that we are obeying our Lord, Pero de repente tenemos un encuentro verdadero con Él but suddenly we have a true encounter with him y Él nos dice: hey, and he tells us, hey, tú eres muy duro. you are very hard. Y entonces es en ese momento que se le abren los ojos a Saúl, And it's in this moment that Saul's eyes are open, pero sus ojos son abiertos cuando sus ojos se cerraron. but his eyes are open when his eyes are closed. ¿Qué es lo que te quiero decir? What am I telling you? Que reconocer a Dios como tu Señor That to acknowledge God as your Lord va a requerir que te quites la visión que tú tienes. will require you to remove the vision that you currently Porque have. si tú sigues con la visión que tú tienes, Because if you continue with the vision that you have, vas a seguir discerniendo e interpretando el mundo de una forma errónea. you will continue discerning and interpreting the world in the wrong way. Si sigues en tu visión, If you continue with your own vision, harás cosas entre comillas para el you Señor, will do things between quote in quotation for the Lord, pero no son para el but Señor. they are not for the Lord. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me?
Regresar al señorío de Cristo Come back to the lordship of Christ. significa regresar a la visión de Dios. It means to come back to the vision from God. Y eso es importante porque ¿qué dice la palabra de Dios? And this is important because what does the word of God say? Dice, cuando Eva comió del árbol, sus ojos fueron abiertos. It says that when Eve ate from the tree, her eyes were opened. Ellos podían ser sus propios señores porque ahora tenían una visión distinta a la que tenían en Dios. They could now be their own lords because now they have a vision that was separate, different from Y God. aquí Saúl, teniendo esa visión humana, And now Saul, having this human vision, Dios lo tiene que cegar God has to blind him para entonces resometerlo al señorío de Dios. to resubmit him to the lordship of Christ. La segunda imagen se encuentra en el libro de Mateo. The second image is found in the book of Matthew. En Mateo capítulo 11. Matthew chapter 11. Ya estoy casi terminando. I'm almost finishing. Que estos 3 puntos These 3 points, son para movernos, they are to move us. son no tanto para convencernos de una forma mental, It's not to convince us in a mental way, sino convencer a nuestro espíritu a responder a la palabra y a but su to señorío. convince our spirits to respond to his lordship. Y así dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 11, voy a leer desde el versículo 28. Matthew chapter 11 from verse 28. Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. For my yoke is easy and my burden is light. Lo lindo del contexto de estos versículos The beautiful things about the context of these verses es que si uno va a los versículos anteriores, is that if you go to the verses before, Jesús está reprendiendo a las naciones y a las ciudades, Jesus is rebuking the nations and the cities, o a las ciudades que están ahí. or the cities that are in that area. ¿Y qué es lo que eso me da a entender? And what does it make me Que understand? había una conexión de reprender a las ciudades, That there was a connection between rebuking the cities, un tipo de gobierno, a type of government, un tipo de señorío, a type of de lordship, control, of control, y después él está haciendo una invitación a sus and discípulos then he's making an invitation to his disciples de bajar sobre su yugo, de bajar sobre su yugo. of taking his yoke. Había un yugo en el gobierno de los hombres. There is a yoke on the government of man. Había una forma de actuar There is a way of behaving donde estas ciudades y lo que ellos hacían gobernaba al pueblo. where these cities and this the way how they rule the people, Como ellos se comportaban era lo que gobernaba al pueblo. how they behaved was what ruled the people. Y Jesús está reprendiendo a esas ciudades And Jesus is rebuking these cities para ahora hacer una invitación a nosotros en el día de hoy. for now to make an invitation. Este concepto de tomar un yugo This concept of taking a yoke no es solo algo de señorío de personas, it's not about the lordship of people, sino la imagen es más fuerte. but it's a stronger image. Porque el yugo es lo que se le ponían a los animales que iban a trabajar la tierra. Because yoke was an instrument that was placed on the animals to work the land. Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba diciendo en So este momento? what is it the Lord was saying in this Cuando moment? ustedes estaban como sus propios señores, When you were your own lords bajo lo que era el gobierno de los hombres en estas ciudades, under the government of men on
these cities, ustedes tenían un yugo. you had a yoke. Era un yugo de esclavitud. It was a yoke of slavery. Y ese yugo era pesado. And that yoke was heavy. Y eso lo llevaba a caminar en pecado. And that took you to walk in Y sin. no podían salirse de ese pecado y ese yugo. And you could not run away from that sin and Pero that yoke. Jesús reprende y lo saca de ese yugo But Jesus rebukes and takes him out of that yoke. para decirles, ahora yo te tengo un yugo. And for Jesus now telling them, now I have a yoke for you. El Señor nos dice hoy, The Lord is telling us today, si tú crees que yo soy tu Señor, if you believe that I am your Lord, tienes que tomar mi you yugo. have to take upon yourself No my es solo yoke. tomar mi visión It's not only taking my vision o cegar tu visión, or to blind your own sino vision, es también tomar el yugo but it's also to take upon yourself my yoke, para ser controlado, to be controlled, para ser guiado to be guided, y para trabajar no para tu bien, and to work not for your well-being, sino para el bien de tu Señor. but for the well-being of your Lord. Yo sé que quizás esa palabra no trae muchos amenes I know a la that carne, this word may not bring too many amens to the flesh, pero yo creo que es algo lindo lo que vamos a ver ahora. but I think it's something beautiful what we are about to see now. Porque el señorío de Cristo Because Christ's lordship es basado en el amor. is based on love. Y si hay lugares en tu vida And if there are places in your life que tú no has podido someterte al señorío de Cristo, where you have not been able to submit yourself to the lordship of Christ, es porque hay una falta del amor de Dios en ti. it's because there is a lack of the love of God in you. Y hay una falta de conocer el amor en un aspecto de tu vida. There is a lack in knowing God's love in an aspect of your life. Pueden ir conmigo a ver esta tercera imagen Can you go with me to see this third image? en Juan capítulo 21. John chapter 21. Juan capítulo 21. John chapter 21. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Look what it says here. En el The word of versículo 15 al 19. God. Verse 15 through 19. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor. Es importante enfatizar que él le responde: Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo: apacienta mis corderos. Verse 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord. And it's important to emphasize that he responded, yes, Lord. He said, you know that I love you. And Jesus said, feed my lambs. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo entonces: pastorea mis ovejas. Second time again, he says, again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Esa es la continue, I'm sorry, He I cut answered, you off. yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Esto no es lo que pasa en nuestras vidas. Isn't it what happens in our lives? ¿Qué es lo que Pedro le está llamando a Jesús? What he said that Peter is calling Jesus. Está diciendo Señor. He's calling him Lord. Vimos la semana pasada We saw last week que Judas solo podía llamar a Jesús maestro. that Judas could only call Jesus master. No le podía or decir rabbi. Señor. He could not call him Lord. ¿Por qué? Why? Porque no amaba a Jesús. Because he didn't love Jesus. Amaba el dinero. He loved money. Pero Pedro But Peter, en este momento había rechazado a Jesús 3 veces, lo había negado, he had rejected Jesus 3 y times. Jesús viene para redimirlo. And Jesus comes to redeem him. Y la pregunta es And the question is si él ama a su Señor o no. whether he loved his Lord. Y como muchos de nosotros, And how it is with many of us, míralo, o sea, le dice: Señor, tú sabes que te amo. he answers, Lord, you know that I love you. No es lo que eso no es lo que decimos de verdad. No, él es mi Señor, él es mi Salvador. Don't we Lo say that? cantamos. Yes, he is our Lord, and we sing about it. That's my King. Eso es lo que cantamos. Ese es Él mi es rey. That's what we say. Él es mi Señor. He's my Lord. Pero Jesús te pregunta hoy: ¿pero me amas como Señor o no? But Jesus asks you today, but do you love me or not? Y a veces pensamos
que lo fuerte que le iba a decir Jesús era esto, entonces pastorea. And sometimes we think that the strong thing that he was going to respond to Peter was this. Okay, now shepherd my sheep. Eso no es lo fuerte de lo que Jesús le va a tirar. That's not the strong thing that Jesus is about to tell him. Sabes que cada vez que Jesús hace preguntas porque él tiene, como decimos en inglés, un punchline. You know that whenever Jesus makes these questions, it's because he has esta respuesta O sea, fuerte. cuando él está dialogando con alguien, él quiere llegar a un punto específico. When Jesus is dialoguing with somebody, he wants to arrive at a certain point. Y a veces pensamos que lo específico era entonces pastorea. And sometimes we think that the specific point, the punchline here was, okay, shepherd my sheep. Eso no era el punto importante aquí. That was not the important point here. Seguimos leyendo aquí. We continue reading here. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? The third time he said to him, Simon, son of John, do you love Y me? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? And he said, Lord, you know all things. You know that I love you. Cada vez que el Señor te está preguntando si me amas, está conectado si estás sometiéndote a su señorío o no. Every time that Jesus asks you whether you love him, it is connected whether you are submitted under his lordship or not. Cuando Él pregunta si tú lo amas, no es que si tú cantas. When he's asking you whether you love him, he's not asking you whether you sing. No es si tú lloras en medio de la adoración. He's not asking about whether you cry in the midst of worship. Ni es si tú lees la Biblia todos los días. And it's not about whether you read your Bible every day. Tiene que ver con algo que se puede medir, que se puede ver a través de fruto de que Él es el Señor de tu vida. It had to do with something that can be measured, whether he's the Lord of your life. Porque ¿qué es lo que había sucedido en este momento? Because what had happened in this moment? Lo que había pasado es que Pedro negó al Señor What had happened was that Peter denied Jesus porque él tenía miedo because he was afraid de verdad seguir a su Señor hacia la muerte. of truly following the Lord unto death. Y por eso Jesús And that's why Jesus le dice, ¿me amas ask him, do you love me? o me amas? Or do you love me? ¿Me amas? Do you love me? Entonces pastorea mis ovejas. Then shepherd my sheep. Pero como les dije, eso no era el punto. But as I told you, that was not the point. El punto era redimir el miedo o sanar el miedo a la muerte en Pedro. But the point was to redeem, to heal the fear of death in Peter. Era restablecer a Pedro bajo el señorío de Cristo. It was to reestablish Peter under the lordship of Christ. Porque el señorío de Cristo Because the lordship of te Christ, cuesta todo. it costs you everything. Cuesta tu vida. It costs your life. No hay nada fuera de su señorío. There is nothing outside of his lordship. Por eso mira lo que Jesús le dice. And that's why look at what Jesus tells him. Si tú de verdad no quieres bajarte sobre el señorío de Dios, es mejor salir ahora. If you truly do not want to come under the lordship of Christ, it's better for you to leave now. En serio. Real. I'm serious. Si tú amas al Señor, If you love the Lord, lea estas palabras como si fueran hacia ti. read these words as if they were meant to you. Y Él dice, And he says, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías tú mismo e ibas donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself, and you went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Y esto dijo el Señor, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. And Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Y dicho esto, añadió, sígueme. And then he said to him, follow me. ¿Fluimos en el texto o no? Do we flow with the text? Ustedes here or not? entienden lo que el Señor te está diciendo en este día. Do you understand what the Lord is telling you this day?
si tú me amas, If you love me, tú vas a tener que parar de ceñirte a ti mismo. you will have to stop dressing yourself. ¿Sabes lo que significaba ese concepto de ceñir? Do you know what this meant? Cuando uno se iba a ceñir era porque un siervo estaba a punto de trabajar para su señor. When you're about to be dressed is when you were about to work for your Lord. Y en inglés la palabra mejor es la palabra when you would gird yourself. Ceñir, gird. Y lo interesante es que Pedro en un tiempo en el futuro le iba a decir a la iglesia, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. And Peter was to tell to the people in the future that they needed to gird up the loins of their minds. Porque si tú vas a seguir al Señor, Because if you are to follow the Lord, tú no te puedes ceñir ya. you cannot gird up yourself, Porque dress up yourself. cuando eres tú, Because when it is you, es porque tú vas a trabajar cuando te da la gana. is then that you're going to work whenever you want to. Es que tú vas a servir a tu Señor y obedecerlo cuando te dé la gana. That you will obey and serve the Lord when you want. Porque así hay siervos de Dios, Because that's how there are servants of God. siervos del Señor, Servants of the Lord. que se acuestan, That they lay down, se duermen, they go to sleep, y el Señor dando mandamiento de obedecer. and the Lord is giving commandments about obeying. Pero es porque ellos son los que se están ceñiendo, It's because they are the ones who are girding themselves up, dressing themselves. que nunca llegan a servir al Señor. And they never go to serve the Lord. Y de la misma manera In the same way que Pedro that Peter tuvo que aprender had to learn que si Jesús iba a ser su Señor, that if Jesus was to be their Lord, le iba a costar todo. it was going to cost him Y everything. él tenía que obedecer. And he had to obey. Y lo lindo de esto And the beautiful thing about this es is que fue así mismo que murió Pedro. that Peter died that same way. Murió no negando la cruz, He died not denying the cross. sino que dijo, bueno, ponme de boca arriba, But he said, put me upside down. no, boca abajo, porque no quiero morir como mi Señor. Put me upside down because I don't want to die the same manner that my Lord. Pero murió en una cruz. But he died on a cross. ¿Y por qué? And why? Porque llegó el día, Because it came a day, así como había declarado el Señor. the same way as the Lord had declared, Si yo soy tu Señor, if I am your Lord, si viene alguien a ti, if somebody comes to me, no puedes parar de ser mi siervo. you cannot stop being my servant. Tienes que dejar que ellos, You have to allow for them que te amarren to tie you y que te lleven a un lugar que tú no quieres ir. and to take you to a place that you don't want to go. Y no sé por qué eso para mí, quizás para nadie más, pero estoy orando que el Espíritu esté impartiendo esto a tu corazón en este momento. And I'm praying that whether for me or for somebody else, that the Spirit is imparting this to your spirit. Pero hay lugares que el Señor te quiere llevar como tu Señor. But there are places that the Lord wants to take you as His Lord, O como tu Señor, as your Lord, que de verdad no te van a gustar. that you will not truly like. Pero si Él es tu Señor, But if He is your Lord, y esta es la pregunta, this is the question. si me amas, If you love me, si lo amas, if you love Him, lo vas a seguir. you will follow Him. Por eso, en esta tarde, That's why this afternoon, solo hago una invitación a responder a esta palabra. I want to make an invitation to respond to this word. Porque ya en la cruz ya no hay otro gobierno. Because on the cross there is no other government. Tú no tienes que quedarte como tu propio Señor, You don't have to remain as your own Lord. sino tú puedes responder en este día But you can respond this day y decir, Señor, and say, Lord, estas áreas X these areas, X, no están bajo tu señorío todavía. they are not under your lordship yet. En ese lugar In that place, soy yo que me estoy ciñendo. I am the one who is girding up, getting dressed. Tú me lo tienes que hacer ahora.
you have to be the one. Pero para yo someterme a eso, But for me to submit to that, necesito conocer más de tu amor. I need to know more of your love. Porque aunque te amo, Because even though I love you, así como Pedro amaba a Dios cuando lo negó, even though same way as Peter loved him when he denied him, quizás no te amo suficiente. maybe I do not love you enough. Quizás no he recibido el amor suficiente para responder Maybe en completa sujeción. Maybe I have not received the love for me to submit completely. Y por eso estamos aquí en este día, That's why we are here this day, para regresar al señorío del Hijo, to return to the lordship of the Son para decir, yo te amo and say, I love you. y quiero conocer tu amor más. And I want to know your love more. Así como dice la palabra, while we were singing, the more I seek you, the more I find you. We sing Mientras that? más te busco, más We te could- this encuentro. is the air I breathe as well. We could do those two. Cantemos al Señor, podemos ponernos de pie, Let us stand up and let us sing to the Lord. podemos ponernos de pie y orar y responder a la palabra en el día de hoy. Pray and respond to the word. Yo voy a responder a la palabra hoy, I am going to respond to the word. porque yo siento que esta palabra es para muchas personas, Because I feel that this word is for many people. porque está llegando un tiempo de madurez. Because there's coming a time of maturity. Y con la madurez tienes que entender que ya tú no te diriges. And in maturity, you need to understand that you don't lead yourself. Y antes tú ibas a donde tú querías, a la hora que tú querías, y llegabas a la hora que tú querías. Before you went whenever you want, return whenever you want. Así como los solteros hacen. The same way as the single people do. No, de verdad. Truly, Van a donde ellos quieran, cuando they ellos go quieran. wherever they go and what time, whatever time they want. Pero cuando llegue el pacto, But when the covenant comes, ya no se puede andar de la misma manera. then you cannot go and do the same way. Y aún eres llevado a lugares que tú no quieres ir. And you are taken to places that you don't want to go. Vi a como 2 o 3 que se rieron. I saw a couple of them that laughed at this. Pero si así fue para aquellos que ya están casados, But if it was like this for those of you who are married, ¿cuánto más debe ser con tu vida, con tu Señor? how much more should it be with your own life with Jesus? Por eso en este día That's why this day respondemos al Señor. we respond to the Lord. Espíritu Santo, en este momento Spirit of God, in this hacemos un moment, espacio de encuentros. we make a space of encounters. Hacemos un espacio para que tú puedas impartir el amor del Padre en este lugar. We make a space so that you can impart the love of the Father in this place. En el nombre de Jesús abrimos el espacio en este momento In the name of Jesus, we make space in this moment para arrepentimiento, for repentance, para dejar de ser nuestros propios señores, to stop being our own lords, sino decir, Señor, but instead say, Lord, tomo tu yugo, I take upon myself your yoke. respondo a trabajar, I respond to work, diciendo, Señor, saying, Lord, respondo y ya yo no soy el que me voy a ceñir, eres tú. I'm not the one to be girded up. You will be. You Deci- would gird me up. Decimos, oh Señor, que tu revelación entre en este templo en este momento The Lord, may your revelation enter this temple in para this moment, destruir todo espíritu de humanismo, to destroy every spirit of humanism, todo gobierno que no viene de ti, all government that doesn't come from you. sea echado fuera por el poder de la Be cruz, cast out by the power of the cross, porque hecho está. because it is De esta la eternidad, hecho ya está. It is finished from eternity. Regresamos a tu We gobierno. come back to your government. Regresamos a tu consejo. We come back to your counsel. Regresamos para ir en madurez. We come back to return to maturity. Trae madurez en esta casa, oh Señor. Bring maturity to this house. Aquellos que han sido llamados al servicio y al ministerio. To those who have been called to the service and to the ministry. Aquellos que han sido llamados a ir a lugares y niveles más altos en ti. To those who have been called to go to higher levels in you. Pero no han podido. But they have not been able to. No han podido, They have Señor. not been able to. Porque le hace falta amarte a ti más de lo que te han amado. Because they lack loving you more than what they have
have Oh loved you. Señor, revélanos lo perdido que estamos sin ti. Oh Lord, reveal to us how lost we are without you. Revélanos, oh Señor, lo necio que es caminar sin ti. Reveal to us what it is to walk without you. Para que tú seas el que nos guíe. So that you would be the one who guides us. Porque Jehová, el Señor, es nuestro buen pastor. Because the Lord our God is our shepherd. Y hoy esta casa declara que te vamos a seguir. And today this house declares that we will serve you. Y te vamos a obedecer en el nombre de And Jesús. that we will obey in the name of Jesus. This is